Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal están? Buenas tardes, qué gusto saludarles, compañeros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes a todos y todas. Vamos a... Hola, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Liz. Buenas tardes. Excelente, Listo. excelente. Gracias, Lick. Qué bueno. Buenas tardes, licenciado. Recuérdense que estamos en el tema de los delitos que son cometidos por funcionarios y empleados públicos, aquellos delitos que atentan en contra de la administración pública, principalmente la administración pública. Recuerden ustedes que vemos la lesión al bien jurídico tutelado. Vimos en clases anteriores, estuvimos también ahí repasando en clases anteriores. Veíamos, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes el delito de atentado? Ahí les colocaba yo cuando, por ejemplo, se puede atentar en contra de la integridad física, incluso de un agente de la policía, puede atentar en contra de un agente municipal, y les hacía yo referencia a ustedes en cuanto a qué es un atentado y qué es una agresión, ¿verdad? Y qué es una falta, también lo vimos en la clase anterior. Por supuesto que lo que nos interesa ahora es el tema del delito, pero les hacía yo esa referencia. Dentro de esos delitos que atentan en contra de la administración pública, pues nosotros también podemos encontrar otros delitos, y dentro de esos otros delitos vamos a tener este que veamos, vamos a ver, este que está acá, que es el incumplimiento de prestar declaración patrimonial. Entonces vamos a ubicarnos, porque vimos en la clase anterior el incumplimiento de deberes, que quiero que se posicionen en ese artículo 419, que era el incumplimiento de deberes. El delito es cometido por funcionario o empleado público. Vamos todos, por favor, van a posicionarse. 419. Y entonces, solo para ir recordando, porque recuérdense que surge el BIS, pero dice: comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público. Yo aquí les explicaba a ustedes y les decía que el sujeto activo es el funcionario público y el sujeto pasivo es la administración pública, que es la que se ve afectada, y el tercero que se ve afectado, que puede ser el particular, que es el que recibe el incumplimiento del deber que tenía que realizar acá al funcionario o el empleado público, ¿verdad? Recuérdense que quienes trabajamos en la administración de la administración pública estamos obligados a darle cumplimiento a las normativas de cada una de las instituciones, y si no, estamos incurriendo en incumplimiento de deberes, como por ejemplo que mi actuario fiscal no pueda diligenciar un proceso de investigación, no darle las debidas diligencias de investigación, es incumplimiento de deberes. Por eso uno tiene que estar bien atento a su trabajo, más cuando uno trabaja para la administración pública. Ahora, este delito no aplica, porque alguien me escribía: Lick, mire, tengo duda en este incumplimiento de deberes, y aplica si es que estoy trabajando en una entidad privada. Yo le digo, no, ahí no, pues, porque aquí es la administración pública, lo estatal, el Estado, ¿verdad? Por eso es administración pública. Entonces, vean ustedes que ese artículo 419 establece principalmente entre los verbos rectores el omitir, rehusar o retardar algún acto propio de la función del cargo que se está ejerciendo, el funcionario público. Eso es principalmente. Dice rehusar o omitir. ¿Omitir qué es? Una omisión es una actitud pasiva. Esa es una actitud de no hacer nada, de no hacer algo que la ley establece que tengo que hacer. Y recuerden que cada institución tiene sus normativas, y también están las leyes de servicio civil que también nos van orientando a derechos, y también la forma en la cual se debería de actuar tanto por el funcionario como la propia administración pública. Y vean ustedes que aquí pues el acto es sancionado, y el responsable es sancionado con una pena de 3 a 6 años
de prisión. O sea, si nosotros vemos, hay una pena bastante o marcada o una pena que está establecida. Bueno, entonces yo siempre les digo algo, tenemos el artículo 419, pero pues también surge un artículo que este artículo es el bis. Entonces, de cierto modo, el legislador forma el Código Penal e incluye, ¿verdad? E incluye el legislador el bis. Pero el principal es el 19. Surge el bis por el mismo incumplimiento que realiza el sujeto, que es en este caso el funcionario o empleado público, que es el que debe de, miren, prestar declaración patrimonial. Declaración patrimonial. Bueno, entonces vean ustedes pues que dentro de esa declaración patrimonial vemos acá el sujeto activo, establece, y vamos a ver, ayúdenme por favor con la lectura. Vamos, denle lectura por favor. Está por ahí Elizabeth Arenales. Denle lectura al 419 bis. Miren, este es un artículo importante. Sí, licenciado, buenas tardes. Artículo 419 bis. Incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. Comete el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que estuviere obligado legalmente a presentar o actualizar su declaración jurada patrimonial y omitiere hacerlo transcurrido 60 días, luego de la toma de posesión, o lo hiciere sin cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia. Será sancionado con multa, la cual corresponderá a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por los meses de atraso en la entrega de la declaratoria. Bueno, entonces vean ustedes, pues, esta parte de la declaración patrimonial es que cuando nosotros, ¿verdad? Vemos, o cuando nosotros vemos que un funcionario, un empleado público toma cargo, debe de presentar declaración jurada patrimonial. Entonces, bajo juramento, pero por esa declaración jurada patrimonial, ¿qué es lo que vamos a nosotros a hacer constar bajo juramento? ¿Cuáles son nuestros bienes? Algunos de ustedes que laboren en la administración pública, pues, y ganen más de 8,000 quetzales, tiene que presentar su declaración patrimonial en el momento que toma cargo. Si incumple, hay sanciones. Y está el artículo 419, porque vean que claramente se comete el delito de incumplimiento de deberes, que dice de prestar declaración jurada patrimonial el funcionario empleado público, quien ejerza funciones públicas que estuviera obligado legalmente a prestar. Y ojo con esto, aquí hay un plazo, ¿verdad? Aquí hay un plazo. Ojo con esto, Elizabeth. Hay un plazo porque dice que estuviera obligado legalmente a prestar o actualizar. Escuchen, una cosa es presentar y otra cosa es actualizar. Ahorita vamos a ir viendo esa parte. Dice, su declaración jurada patrimonial omitiera hacerlo transcurridos 60 días luego de la toma de posesión. Aquí vamos con algo importante. Ese es plazo y eso va con color naranja. Miren cómo se configura el delito. 60 días luego de la toma de posesión. Son 60 días. Va, por favor, marquen. 60 días. Quiero verle. Aquí está. Vamos a 60 días. Miren, eso es interesante. Pero ahí lo que establece. Ahora, vean, vamos a analizar cuál es la ley específica, cuál es la ley en la materia que lo establece. Pero antes les quiero mostrar esto, porque aquí relacionen, por favor. Quiero que coloquen Contraloría General de Cuentas. Coloque Contraloría General de Cuentas. Es la que se va a encargar del tema de verificación, si se ha cumplido o no
con esta parte de prestar declaración, ¿verdad? Contraloría General de Cuentas, por favor. Entonces viene la ley, el Código Penal dice, luego en la toma de posesión, o lo hicieres sin cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia. ¿Cuál es la ley de la materia? Pregunta acá, ¿cuál es la ley de la materia? Es La ley de contra... La ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. No es ley no es ley de la Contraloría, pero no es. La ley de Contraloría regula la institución, pero el tema de la probidad es, ya se lo dije, la ley de probidad. ¿Ya? Ley de probidad. Esa es la normativa principal que vamos a nosotros tener que asociar, relacionar para ir verificando que se cumpla por parte del funcionario o empleado público. Ese es uno de los artículos muy importantes. ¿Y por qué a veces se omite esto? Entonces, vamos con el tema de esa ley de probidad. Y aquí les voy veamos este video, por favor, porque es parte de la Contraloría. Pero quiero compartirlo aquí. Vamos a ver si ya lo están observando. Aquí está. Funcionarios y empleados públicos de todas las instituciones del Estado deben... Es el documento que los funcionarios y empleados públicos de todas las instituciones del Estado deben de presentar al momento del ejercicio de su cargo o en el cese del mismo. Es el documento que los funcionarios y empleados públicos de todas las instituciones del Estado deben de presentar al momento del ejercicio de su cargo o en el cese del mismo. ¿Quiénes están afectos a la presentación de la declaración jurada patrimonial? Aquellas personas cuyo sueldo es arriba de 8,000 quetzales, un salario nominal, y también aquellas personas que dentro de sus funciones tengan a bien administrar o aprobar pagos a través de los fondos del Estado. Bueno, algo interesante. ¿Quiénes deben entonces presentar declaración jurada patrimonial, compañeros? Todos aquellos funcionarios públicos arriba de 8,000 quetzales. 8,000 quetzales. Y que administre los fondos del Estado. Eso, o que administre fondos del Estado. Por ejemplo, aquellos de tesorería, aquellos del departamento financiero, que manejen caja chica, que manejen... Ojo con eso, pues eso es pregunta de examen. Ahí se recuerdan, pues. Que por cierto, son los 149, ahí faltan 100 personas. Pero miren, aquí el sistema genera quienes se conectan y quienes no se conectan. Pues no vayan a andar pidiendo puntos ahí que no le llego, ni que mire qué revisión de examen. Nada, ¿verdad? Vale, sigamos viendo, pues. Recordemos que la declaración jurada patrimonial es el mecanismo. Recordemos que la declaración jurada patrimonial es el mecanismo por el cual Contraloría General de Cuentas verifica si el funcionario o empleado público tuvo enriquecimiento ilícito al momento de su función en cualquier institución del Estado. Es decir, nosotros tenemos acceso a esa información patrimonial y lo que realiza la Dirección de Probidad y Contraloría General de Cuentas son auditorías al patrimonio de las personas. ¿Qué significa? Usted presenta su patrimonio al inicio de su ejercicio en la función y al momento del cese, nosotros, de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Probidad, hacemos una comprobación de la declaración jurada patrimonial. ¿Qué aspectos se han determinado ante esta presentación de la declaración? Por ejemplo, alteración de documentos, falsificación de información patrimonial, que esto repercute de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Probidad. En cuanto a la transparencia, al tema de la anticorrupción, recordémonos que este tema de probidad significa verificar que las personas sean probas en el ejercicio de su función.
todos los funcionarios afectos tienen que presentar su declaración, y esta declaración es un formulario ya preimpreso por parte de la Contraloría General de Cuentas, en donde tienen que detallar su registro de las funciones que realizan, cuándo empezaron a laborar en la institución, a partir de qué fecha, y lo más importante, declarar sus bienes, todo lo que son sus activos y todo lo que es su patrimonio, con el objetivo de determinar cuáles son los bienes con que cuenta en el ejercicio de la función. Este formulario ya es un formulario que tiene un costo, y además de ello se debe de agregar un anexo en donde se describen todos los rubros de su patrimonio. Por ejemplo, si tiene vehículos, qué tipo de vehículo es, si tiene cuentas bancarias y todo lo relacionado a su patrimonio. A partir del 1 de junio, esta presentación de la declaración jurada patrimonial puede hacerse de manera electrónica. ¿Qué significa? Usted ya no necesita ir a la Contraloría General de Cuentas de Quinta Avenida, que es donde recibimos estas declaraciones, ni a ninguna departamental, en los 21 departamentos de Guatemala, sino que usted, a través del sistema de Contraloría General de Cuentas, usted va a poder adquirir un formulario electrónico y de manera electrónica va a poder realizar ese registro. ¿Qué significa? Usted ya no va a tener que llenar un anexo, sino que el anexo ya está implícito en esta herramienta. Usted va a poder detallar allí todos los bienes, todas las deudas que usted tenga, y automáticamente presentarlo a través de plataforma de Contraloría. Actualmente el formulario para la presentación de la declaración cuesta 11 quetzales. Ese es el formulario, el costo oficial, y que va a seguir para que todos lo puedan hacer de forma física. Ahora, la persona que opte por realizarlo de forma electrónica va a tener un costo de 20 quetzales. ¿Por qué el cambio? En virtud de que necesitamos servidores para poder almacenar la información que el declarante lo va a realizar, en virtud que toda la información que suministra, de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Probidad, debe de quedar resguardada en Contraloría General de Cuentas. En este sentido, toda esta información que va a generar el declarante va a quedar resguardada criptológicamente en las bases de datos de Contraloría General de Cuentas. Recordemos que existen tiempos para la presentación de la declaración jurada patrimonial. ¿Qué significa? Cuando usted empieza a trabajar en alguna institución, tiene 30 días hábiles para hacer la presentación de la declaración jurada patrimonial. ¿Qué pasa entonces con la utilización de la forma electrónica o la declaración jurada patrimonial en línea, como le decimos coloquialmente? Usted empezó a trabajar a partir del 1 de junio, quiere decir que usted va a tener 30 días hábiles para poder presentar su declaración jurada patrimonial. A partir del 1 de junio, todas las personas que empezaron sus labores lo pueden realizar. Las personas que ya realizaron su presentación de forma física, quedan sus registros de forma física, únicamente para aquellas personas que aún tengan el tiempo para la presentación. Incluso las personas que empezaron a trabajar en el mes de abril, por ejemplo, que todavía no se ha vencido el plazo de la presentación, van a poder hacerlo de la forma electrónica. ¿Cuál es el proceso que se va a realizar de manera electrónica? En primer lugar, usted tiene que tener un usuario y contraseña de Contraloría General de Cuentas. Es decir, como funcionario y empleado, le recomendamos a todos los funcionarios y empleados públicos que tienen que hacer esta presentación de la declaración y que opten por hacerlo de forma electrónica, que tengan a la mano toda su documentación. Es decir, si es su primera presentación de declaración, tienen que tener a la mano su nombramiento o su contrato en donde indique la fecha en que empezaron a trabajar, el salario que van a tener y también las funciones que van a ejercer en virtud de estar afectos por funciones. Entonces les solicitamos que tengan a la mano esos documentos escaneados en formato PDF, en virtud que como esta presentación es electrónica, va a existir un apartado dentro del formulario para poder anexar esos formularios.
Además, que tengan a la mano todo el detalle de sus cuentas, el número de cuenta bancaria, de qué banco, el saldo que tienen a la fecha de la presentación, lo mismo para cada uno de los rubros, vehículos, inmuebles, semovientes. En el caso de pasivos, si tienen cuentas, si tienen algunos créditos, si tienen tarjetas de crédito, tener a la mano toda la información necesaria al momento de estar suministrando la información en el formulario ya preestablecido. A todos los dignatarios, autoridades, funcionarios. Bueno, ya vieron, se dan cuenta, es algo interesante el tema y es algo que nos causa mucha duda. Entonces ustedes ahora ya tienen esa orientación también, pues, sobre qué es la presentación de la declaración jurada patrimonial. Y eso es porque precisamente hay un artículo, hay una punibilidad que se establece sobre el incumplimiento de esta obligación que tenemos quienes laboramos como funcionarios y empleados públicos. Entonces está la ley de probidad y fíjense, pues, compañeros, que les voy a contar aquí con la ley de probidad. Aquí está, miren. Esto es parte de lo que yo les digo, y ustedes, por favor, cuando tengan tiempo, no se queden solo con el Código Penal, hay más leyes especiales que complementan. Por ejemplo, aquí está la Ley de Probidad, Responsabilidades y Funcionarios y Empleados Públicos. Y dentro de esto, pues, se hace referencia, pero miren, aquí hay algo, porque de repente no lo pueden preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién es un funcionario público? Aquí está, miren, porque a veces nos preguntamos, ¿pero quién es funcionario público? ¿Será que yo soy empleado o soy funcionario público? Bueno, ahí está, miren. Y ahí les dice claramente, miren, los dignatarios, autoridades, funcionarios, empleados públicos, quiénes están obligados y quiénes son sujetos. Bueno, entonces, esto donde yo quiero llegar ahora aquí, quiero el artículo 22. Vamos a ver. Aquí está, miren, en el 22 se hace constar el plazo que se tiene para la presentación. Artículo 22, ¿dónde está la ley? Aquí está. Bueno, pero vean algo, porque dice, la declaración jurada patrimonial deberá ser presentada por los obligados dentro de los 30 días siguientes a la fecha efectiva de toma de posesión y dentro de 30 días posteriores a la fecha en que cese. Entonces, ojo, pues, se presenta, ¿verdad?, al momento de la toma de posesión. Ojo con esto, compañeros, toma de posesión del cargo o empleo y también cuando cesen. Tienen que dar aviso y presentar su declaración. Aquí se incluye algo, las ampliaciones. Esto también, porque recuérdense que la directora mencionaba algo importante. Decía, hemos detectado que hay falsedades y esa misma parte es porque ellos tienen que manejar el tema. Y miren cómo relacionaba lo que nosotros ahora vamos a ir fundamentando, que hay falsedades que hemos detectado. Ahí se puede dar lo que incluso analizaban y estudiaban el lunes con Romeo, que son las falsedades, ¿verdad? Ahí puede darse una falsedad ideológica, una falsedad material, también todo eso se puede relacionar. Pero fíjense, pues, está el artículo 419 que establece la falsedad en declaración jurada patrimonial, que ese es otro delito, que también de cierto modo se va a ir complementando, solo que este es el 419 ter, es un ter. Entonces dice, comete el delito de falsedad de declaración jurada patrimonial, nuevamente el funcionario o empleado público o quien ejerza funciones públicas que durante el ejercicio de su cargo incurra en falsedades, escuche, al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría. Entonces, ahí la directora mencionaba algo, pero lo que nosotros ahora entendemos acá es que si hay una omisión, claro, ya dijo, estamos detectando, pero ahora vemos nosotros que también está dentro de este artículo 419, está la punibilidad. Dice, la acción penal, que este título es independiente de los procesos por cuenta establecidos en la legislación ordinaria vigente. Es decir, allá la responsabilidad del funcionario, pues, pero aquí también está lo penal. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años, multa de 25,000 a 200,000 quetzales e inhabilitación especial. Ya no podrá ejercer. Hay que tener mucho cuidado acá. Entonces vean ustedes, pues, que esta parte
la vamos a complementar con otro artículo de lo que veíamos en el video, que principalmente era para que pudiera detectarse en algún momento, y ese es el control al que estamos sujetos quienes trabajamos. Pero fíjense que el artículo 448 bis, el 448 bis, establece el delito de enriquecimiento ilícito. Por eso estamos bajo un control, no podemos enriquecernos, tenemos que justificarle al Estado, a la Contraloría, estamos sujetos a esa probidad, ¿verdad? Entonces, si yo adquiero bienes, tengo que reportarlos. Por eso son las ampliaciones, ¿ya? Entonces, si dentro del año yo adquirí, por ejemplo, un vehículo, una casa, tengo que presentar mi ampliación para que ellos se enteren de que yo incrementé mi patrimonio. Obviamente mi patrimonio tiene que ir incrementándose conforme mis ingresos, ¿verdad? Pero, y si solo tiene ingresos, bienes y todo, pero ¿qué tal si su salario no le alcanza para lo que está diciendo que obtuvo? Ahí está el artículo 448. Estamos en otro apartado de delitos, pero que se relaciona, que es el enriquecimiento ilícito, y que también más adelante lo vamos a ver ya con algunos ejemplos. Ronnie, ¿tienen la palabra? Buenas tardes, Lek. Me genera una duda. Al momento de que, obviamente hay que hacer un reporte de esta situación de un incremento de bienes, al momento, por ejemplo, gano 10,000, por poner un escenario, pero compré una casa que me costó 150,000, pero gracias a eso yo obtuve un préstamo, por decirlo de esa manera. De igual forma lo tengo que reportar y lo justifico con mi salario, porque voy a estar pagando 4,000 mensuales, por poner un ejemplo. ¿Eso sería válido o no? Sí, tiene que reportarlo. Pero sí sería válida esa acción, aunque supere prácticamente lo de mi salario. No importa, porque si usted compra la casa, yo lo que le entiendo es que lo hace por un crédito hipotecario que va por cuotas. Entonces, obviamente la cuota tiene que ser acorde a su salario. No va a pagar una cuota de 15,000 si usted gana 8,000. No es creíble, pues, ¿verdad? Entiendo. Gracias. Y eso está aquí en el artículo 26, ampliación de declaración jurada patrimonial. Mire, dice, las personas que se refiere al artículo 4, que son los que están obligados, pues deberán ampliar. Dice, si en el curso del año adquirieron bienes inmuebles o cualquier otro título, adquirieron bienes su precio mayor a 50,000 quetzales. O contrajeren creencias o deudas, vea eso, Ron, de 50,000, presente. Pues. Es que me compré un vehículo que cuesta 30,000. ¿Debe ampliar o no debe ampliar? Sí, debe ampliar. No, en este caso no debe ampliar. No debe. Debería ampliar porque está adquiriendo más bienes. Es parte de un bien. Pero si adquirieron otros bienes, hay que declarar. Para mí que sí tienen que declarar nuevamente. Porque escucha. O actualizar datos. Sí tendría que ampliar. Escucha eso, la literal es si en el curso del año adquirieron bienes inmuebles. ¿Qué es un bien inmueble? Una casa, ¿verdad? Por cualquier título o valor. Ahora, si adquirieron otros bienes, una motocicleta que es cara, o una motocicleta de 20,000 pesos, que con eso voy a ir a trabajar. Dice, se adquirieron otros bienes cuyo precio sea mayor a 50,000 quetzales. Pero la motocicleta no vale más de 50,000 quetzales. No se declara. Entonces no se declara. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, es bien interesante cuando analizamos los tipos penales y tenemos que ir relacionando, no solo a ver el artículo como una letra muerta, sino que tenemos que ir relacionando y ampliando nosotros también el contenido con otras leyes penales, ¿verdad? Entendiendo desde que es un funcionario. Ahí estamos entonces. Y el artículo 448 bis, que les digo, que hace referencia pues a otro tema que es el enriquecimiento ilícito que pueda tener un funcionario o empleado público. Licenciado, buenas noches. Ilícito se van a desprender muchas cosas más, porque aquella persona que es empleado funcionario público de repente aparece con una casa y todo y no tiene cómo justificarlo, de repente hasta ha cometido acciones ilícitas de corrupción y esas acciones ilícitas de corrupción después se puede ir a un proceso penal y ese inmueble puede pasar incluso a extinción de dominio, ¿verdad? Entonces,
la extinción de dominio es cómo el Estado recupera ese patrimonio, ¿verdad? Bueno, estamos entonces, compañeros, quiero que tienen la mano levantada. Vamos con Jaime. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Va. Si durante el año se adquieren esos bienes inmuebles u otros que sobrepasan los 50,000 quetzales, ahora hablamos de plazos. ¿Se mantiene siempre los 30 días para presentar eso o eso es en el acto o hasta el final de año? No, porque fíjese, es La lo que ampliación. sucede. Ajá, por eso vea usted acá, ¿verdad? Pero sí es dentro de los primeros. Por eso dice las ampliaciones y ratificaciones del artículo 22 de los plazos, ¿verdad? Entonces Ajá. siempre lo tienen que presentar en el mes de enero. Siempre en el mes de enero. Ujú. Pero, ¿y si se hubiese adquirido ese bien inmueble, algo así, después, o sea, en el transcurso del año? Porque lo hace usted cada enero. Por ejemplo, nosotros ahorita ya en la institución nos solicitaron que lo teníamos que hacer en el mes de enero, ¿verdad? Si adquirimos durante el 2023. Va, excelente, gracias. Así es. Es como reporte anual al final, ¿verdad, Lick? Ajá, o sea que digamos que igual siempre se reporta anualmente, independientemente si yo adquirí un carro de 80,000 quetzales en julio, yo tengo que reportarlo en enero. Sí, sí, lo que sí tienen que tener mucho cuidado es, por ejemplo, es que yo estoy trabajando, usted está trabajando, pero usted está trabajando, por ejemplo, tiene un contrato técnico, pero gana 4,000, ahora le van a ascender y va a ganar 10,000, entonces tiene que presentar su declaración jurada en el momento que toma posesión, ¿verdad? No voy a esperar enero del otro año porque ahí ya incurrió en responsabilidades, es al momento de la toma de posesión, ¿verdad? El cese del anterior y la nueva toma. Y la nueva toma. En agosto, vaya en agosto y tiene que presentar su declaración, ¿verdad? Okay. Porque es dentro de los 30 días de toma de posesión, ¿verdad? Un nuevo contrato. Ok. Digamos, si en enero a mí me dieron una plaza de técnico y luego en agosto me lo cambian a profesional, digamos que en agosto yo tendría que ir a hacer, y ahí puedo hacer la rectificación del carro que adquirí. Ahí puede hacer, no, porque ahí no estaba obligada. Sí, ya. ¿verdad? Ahí está. Desde que ya usted es obligado, ¿quiénes son obligados? Los que ganan más de 8,000. ¿Estamos, compañeros? Sí. Bueno, pero no estamos en tanta ley de probidad, ¿verdad? Pero es muy importante, la verdad es que esa ley de probidad se estudia en unas 2 horas, aprox. Bueno, entonces... Una consulta. Sí, la ley de probidad da un plazo de 30 días, pero la ley del Código Penal da un plazo para que ya incurran un delito de 60 días. 60 días, exacto. Y este plazo que queda después de los 30, como 40 días, ¿hay alguna sanción de parte de la Contraloría? Sanción como tal... De pasarse de los 30 que dice la ley de probidad. Sí, ahorita no recuerdo el fundamento, estaba buscando el fundamento, pero sí tiene sanción. Licenciado. Sí, es un salario. La sanción se encuentra en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Ya. Tiene ahí a la mano la Ley Orgánica de la Contraloría. Vamos a buscársela aquí. Lick también aparte había entendido yo o hacía la referencia de que le decían el Código Penal de que eran 60 días y en esta ley de probidad eran 30 días hábiles. Sí, nos vamos a basar en días hábiles. El Código Penal no refiere a hábiles e inhábiles, pero lo tomamos como hábiles. ¿Ya? Ok, gracias. Vamos a ver. Aquí está. Para que vayamos. En la parte final sería del 39. Y aquí estamos.
Aquí está, ¿verdad? Para el caso específico de la falta de cumplimiento en la entrega de declaración jurada patrimonial, así este era el artículo. Aquí está, miren, la sanción corresponderá al 100% de su salario mensual. Mira. ¿Estamos? Excelente, compañero. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos pues, continuemos. Muy bien, Julio. Julio fue, ¿verdad? Julio. Cuidado, licenciado. Luis Fernando. Pensé que haya sido Julio. Bueno, entonces, estamos con... Licenciado, pero ahí tenía levantada la mano también. En relación al ingreso de los 8,000 quetzales. Bueno, primero, lo de que si teniendo un puesto de técnico y pasa profesional, pero si su salario no supera los 8,000 quetzales, en este sentido, no necesariamente tendría que actualizar su estado patrimonial, ¿o sí? No, no lo debería. Por otro lado, el salario de los 8,000 quetzales, ¿se considera inclusive los bonos o únicamente el salario que se considera salario como tal, el ingreso salarial prácticamente? Porque luego se suman otros rubros que pueden ser bonos o por algún otro concepto, entonces podría superar los 8,000, pero no es el salario que está sujeto a los descuentos correspondientes. Es el salario nominal, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué monto es la que se toma en cuenta en este sentido? Es el salario nominal, porque es que con bonos ya supero, ¿no? Pero es el salario. Miren. Con el salario base. No. O sea, hablamos de salario reflejado en planilla. Sí. No de honorarios, no de nada extra, ¿verdad? El artículo 20 en el inciso B lo indica. Vea. Muy bien, muchas gracias. No, el inciso A. Sí, perdón, inciso A. Miren, sueldo mensual, ¿verdad? O sea, inferior de 8,000 quetzales. Ahí está. Porque recuérdense que algún mes puede variar, otro mes no, otro mes sí, entonces que sea lo fijo. Bueno, entonces relacionados esos tres artículos son interesantes. En ese artículo de la declaración jurada patrimonial, en el 419 y 419 bis y ter, pueden relacionar ustedes también el delito de enriquecimiento ilícito, que es el 448, por favor. 448. Bueno, vamos compañeros, avancemos en otros artículos. Entonces fíjense, pues ya vimos las desobediencias, ¿verdad? Tenemos la desobediencia al 420, que es la desobediencia que comete el funcionario o empleado público, que desobedeciere o se negare, ¿verdad?, darle cumplimiento a una resolución o mandato, principalmente cuando son emitidas por los jueces. De hecho, hay un artículo en el Código Procesal Penal que lo van a analizar ustedes con quien reciban Procesal Penal 1, pero si quieren déjenlo anotado en el delito de desobediencia, artículo 420, el artículo 9 del Código Procesal Penal, porque ahí está el delito, no el delito, está la obediencia. Vamos a ver, por aquí tengo yo algo sobre la obediencia, ahorita se los voy a, aquí está, miren. Entonces, déjenlo anotado, porque eso es parte del 420, se debe uno de acatar las resoluciones o mandatos. Ahí está. Entonces vean ustedes que ya hay parte, porque eso es para el delito, pero el Código Procesal Penal, por ejemplo, refiere que cualquier persona, funcionarios, principalmente empleados públicos, que por el cargo que ostenta un juez y que emita una resolución, debe de ser acatada inmediatamente. Por eso ahí está ese artículo 9 del Código Procesal Penal. Pero ese segundo párrafo de ese artículo 9 establece que las órdenes, resoluciones y mandatos que emitan los jueces deben de ser acatados inmediatamente.
La infracción de este precepto penal será punible conforme al Código Penal. Eso es lo que establece el Código Procesal Penal. Pero es algo que establece. La infracción de este precepto será punible conforme al Código Penal. Entonces, ¿cuál es la punibilidad a que se refiere? Es el artículo 420. Pero, ¿se recuerdan ustedes que está la desobediencia para funcionarios empleados públicos y también la desobediencia para personas particulares? Sin embargo, el artículo 9, que ahora les estoy poniendo en pantalla, hace referencia, pero a los funcionarios y empleados públicos. Entonces, ahí encontramos nosotros la punibilidad. Que, por cierto, ¿se recuerdan ustedes que en la clase anterior les había, no, solo me recuerdan si ya les había presentado esto de la desobediencia en la clase anterior? Creo yo que sí. Entonces, ¿me recuerdan? Sí. Y es correcto, incluso que ya había un nuevo juzgado. Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien, así me gusta. Que estén aprendiendo. Entonces, ahí están las dos desobediencias. Ya vemos el 420, funcionario y empleado público. Está el juzgado, ¿verdad? Específico. Juzgado pluripersonal de paz penal para conocer delitos de desobediencia. Es el único juzgado especializado. Y la desobediencia se refiere a resoluciones de trabajo y previsión social, porque luego pueden haber otras resoluciones. Y también les colocaba a ustedes resoluciones por aquellas, por ejemplo, cuando una persona, ¿verdad?, incumple las medidas de seguridad, de no acercarse a alguien para no lesionarlo, ¿verdad? Ingrid tiene la palabra. Gracias, Lick. Acá una preguntita. Por ejemplo, si en quién me incurre la desobediencia, por ejemplo, hay una reinstalación de un ministerio, digamos el Ministerio de Salud, y el juez ya dio la resolución que tiene que reinstalar, pero la directora se rehúsa a hacer dicha reinstalación. Digamos, acá incurre en desobediencia y acá aplicaría esta multa. ¿Le incurre a la directora o al Ministerio de Salud? Fíjense que no es que le incurra al ministerio, porque el ministerio tiene sus autoridades nominadoras. Entonces, en ese caso, incurre directamente sobre los ministros, ¿verdad? Sobre los ministros. Liga, ¿ahí se certificaría el conducente o no? Sí. Cuando, pues está bueno, miren, me llegan porque esos son términos procesales, pero cuando se incumple, entonces el juez de trabajo certifica lo conducente. Para quienes no, entonces, ¿qué significa certificar lo conducente? Hace constar el juez de trabajo que ya se ha incumplido y remite esa resolución al Ministerio Público, ¿verdad? Ministerio Público, dependiendo, porque si es funcionario o empleado público, el artículo 420 hace referencia a una pena de prisión de 1 a 3 años. Aunque es una pena menor, pues siempre lo va a remitir porque es parte de un proceso y ya hay un procedimiento específico que se va a trabajar, que se va a realizar para resolver la situación jurídica de una persona. Ya, como les digo, ya en el próximo curso, ahí les van a explicar a ustedes cómo se resuelve la situación jurídica de ese ministro, de ese director, por qué juez conoce, que en este caso por la competencia sería juez de paz, ¿verdad? Juez de paz por los años de prisión que establece el delito y a qué tipo de procedimiento sería, un procedimiento de delitos menos graves, qué resolución van a buscar, un criterio de oportunidad, pero todo eso lo van a ver ustedes en el próximo curso. Pues solo para adelantarles unas pinceladitas, ¿verdad? Es como lo que le pasó a Mazariegos, ¿verdad? De que pidieron una reinstalación y simplemente no la hizo. Entonces, ya se certificó lo conducente y incurrió en desobediencia. Y digamos, Lick, entonces este juzgado nuevo sirve como de intermediario entre el MP y las autoridades, este juzgado del 5º nivel. No es que sirva de intermediario, sino juzga. No es ahí juzga, ya. El juez juzga. Lo que sucede es que como son delitos menos graves, son delitos menores, entonces se dan criterios de oportunidad, ¿verdad? No hay una sentencia, hay pero eso se lo van a explicar más adelante en el otro curso, pero hay una que les digo, anotación de que se incumplió una resolución judicial y que sustentó un proceso penal, pero no hay sentencia, ¿verdad? Condenatoria en la mayoría. Si hay sentencia condenatoria, tampoco es que la persona se vaya a ir preso pues, por este delito. Son delitos menores.
pero ya lo van a aprender. Delitos menos graves, ¿verdad? Menos graves, exacto. Okay. ¿Estamos, compañeros? Bueno, por ahí ¿se recuerdan? Bueno, mejor veamos, pues continuamos. Pero por ahí creo que vamos a tener una introducción. Voy a estar dando unas introducciones al curso de Derecho Procesal Penal 1, ya un poquito tipo junio, para que ya quienes pasen a Procesal Penal 1 tengan la idea de cómo funciona el curso. Pero eso se lo voy a comunicar después, ¿verdad? Ahí les voy a apoyar con contenido. Ahorita vamos con los delitos. ¿Estamos? Pero se apuntan, porque no se apuntan yo solito ahí. No, listo, claro que sí. Gracias, Lick. Sí, gracias, Lick. Vamos a tener ahí un repaso a introducción, ¿verdad? Al proceso penal. Ustedes tranquilos, ahorita solo delitos. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense, pues hay más delitos. Miren ustedes, el tiempo pasa rapidísimo. Rapidísimo pasa el tiempo. Ya son las -10. Vamos a entrar entonces a analizar aquellos delitos. Por ejemplo, vean ustedes lo que está en el 423. Ahora me voy saltando algunos artículos que considero yo que ustedes los van a leer, los que no vayamos viendo. Pero las resoluciones violatorias a la Constitución en el 423 también hace referencia al funcionario y empleado público que dictare resoluciones o órdenes contrarias a las disposiciones expresas en la Constitución. A sabiendas, dice, ejecutar las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otros funcionarios, o no efectuar, dice, las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Las resoluciones violatorias a la Constitución no es mucho que se dé este tipo penal, la verdad es que son pocas, y en la actualidad sí tenemos nosotros algunos casos que podemos ver, ¿verdad? Entonces voy a tratar de compartirles algunos ejemplos. Pero lo que pasa es que por la sensibilidad de quiénes son los a quienes se les está reprochando, tal vez no quisiera mucho entrar, pero sí vemos que, y no se ha resuelto la situación jurídica, está en que se presentó una denuncia por violaciones a la Constitución y todo, entonces, pero es cuando se emiten alguna resolución, ¿verdad? Y no tipo judicial, una resolución administrativa, un funcionario empleado público que viole lo que establece la Constitución, que viole un derecho, por ejemplo, establecido en la Constitución, un derecho humano, son resoluciones violatorias a la Constitución. También está sancionado en una prisión de 1 a 2 años. De cierto modo se trata de dar ese en algún momento, ¿verdad?, control de la actuación del sujeto funcionario o empleado público, que tiene que estar sometido a lo que establece la Constitución. Por eso es de que queda establecido el tipo penal. Pero les digo, como tal, mucho ejemplo de esto pues no hay. El artículo 424 establece la detención irregular. Y fíjense que en el tema de la detención irregular es el funcionario encargado de un establecimiento de reclusión que admita el ingreso de alguien sin orden legal de autoridad competente. Mire esto cómo se va configurando. Y nuevamente tenemos pues que el delito es cometido por los funcionarios o los empleados públicos. Ahora, si interpretamos esto, dice el funcionario encargado de un establecimiento de reclusión. ¿A qué se refiere cuando dice establecimiento de reclusión, compañero? ¿A qué se refiere esto? Las cárceles. Al sistema penitenciario, al sistema penitenciario. Eso, sistema penitenciario. Muy bien, a las cárceles del país. Y fíjense que en el tema de las cárceles del país está el sistema penitenciario, ¿verdad? Que el sistema penitenciario es una dirección, ¿verdad?, de el Ministerio de Gobernación. Entonces, pero vamos viendo que hay una descentralización y están los directores, por eso el funcionario o encargado de un establecimiento de reclusión. Ya más adelante ustedes también van a analizar en procesal penal cuáles son los centros de prisión preventiva y cuáles son los centros de cumplimiento de condena. Pero dice que admita el ingreso de alguien que sin orden legal de autoridad competente, dice, o no ponga al detenido a disposición de juez o autoridad respectiva, o no de debido e inmediato cumplimiento a una orden de libertad legalmente expedida, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Mire, aquí podemos encontrar el conflicto de dos normas penales, conflicto de leyes. ¿Por qué? Porque
O lo tomamos con una detención irregular o podemos ver lo que establece el artículo 420, que es la desobediencia. Si el juez emite, miren, cuando estamos en un proceso penal y la persona, por ejemplo, debe salir en libertad porque se le otorgó una medida sustitutiva, el juez que ordenó al inicio el encarcelamiento en la prisión envía un oficio al sistema penitenciario, al director, para que le den ingreso. Por eso es que una persona ingresa. No puede llegar cualquier persona ni cualquier agente de la policía, miren, aquí traigo, ingresen. No. Tiene que tener una autorización judicial para entrar al sistema penitenciario. Ahora, lo que sucede es que, pero yo vi que la policía ingresó en carceletas de la torre de tribunales a un detenido. Sí, pero no es lo mismo una carceleta de un juzgado, ¿verdad?, donde se resguardan a los detenidos, a aquella persona que entra a un centro carcelario. Porque quienes entran a los centros carcelarios es porque quedaron sujetos a un proceso penal, porque cometieron un delito, o bien porque ya se dictó una sentencia condenatoria y tienen que cumplir esa sentencia. Entonces, pero dice el funcionario encargado de un establecimiento de reclusión que, miren los supuestos. 1, admitir el ingreso de alguien sin orden legal de autoridad competente. Aquí son los jueces. ¿Verdad? Los jueces. No poner al detenido a disposición del juez. Vaya, ese es otro supuesto. Pero no ponerlo al detenido a disposición del juez, ¿pero por qué motivo no lo pondría a disposición? Si el único motivo que se ponga a disposición de un juez al sujeto es porque el juez ordene que sea trasladado para una audiencia. 1. 2, alguien me decía en una clase, Lick, pero recuérdese que cuando una persona está cumpliendo una condena, a cierto tiempo puede pedir su libertad anticipada. Es correcto. Entonces el sistema penitenciario debe presentarlo al juez cuando ya se haya cumplido. No, porque eso no lo controla el sistema penitenciario. Eso lo controla el juez de ejecución. Y el juez de ejecución es el que en su momento le ordenará al director que traslade a un reo, a un recluso, ¿verdad?, a un condenado, para que se lleve a cabo la audiencia de libertad anticipada, por ejemplo. Pero, por eso digo, miren, son artículos del Código Penal así antes, incluso en la reforma del sistema penitenciario. No pongan al detenido a disposición de juez. Muy bien, o por medio, sí, por eso tiene que citarlo el juez, ¿verdad? O autoridad respectiva. Pero si el juez cita, el juez le ordena al director que traslade a un recluso, le voy a contar. La semana pasada no fue, hace como 15 días, tuve una audiencia de primera declaración que fue por citación, porque la persona estaba cumpliendo condena por otro caso, por otro delito, en un centro carcelario. Entonces el juez le ordenó, yo solicité la citación de la persona para imputarle el hecho criminal. Entonces el juez envió la citación al director para que sea trasladado. Entonces, si no lo traslada, podemos decir es una detención irregular, pero también tenemos en la actualidad el delito de desobediencia, que es el artículo 420. Y si ustedes se dan cuenta, por eso les estoy haciendo el análisis, o es detención irregular o es desobediencia. Para mí es desobediencia. Porque fíjense que el artículo 420 es un artículo que posterior se incluye y se reforma conforme, vean, el año 2012, ley de corrupción. La ley de corrupción es 2012, el Código Penal es 1973 y vigencia 1974. Pero ahí lo establece, pues, detenciones irregulares. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a configurar? Y si en el examen viene un caso, el caso vendría sobre el funcionario encargado de un establecimiento de reclusión que admita el ingreso de alguien sin orden legal. Ese sería el caso, sin orden legal de autoridad competente. Ese sería el caso, ¿verdad? Para que no vayamos a estar ahí en confusiones. Bueno. Rápido, una preguntita. Por ejemplo, ¿sí? En este artículo aplica cuando un reo se da de fuga y, digamos, se da la fuga y los que están a cargo de ese día son detenidos, o es totalmente diferente? No, fíjese que el tema de que la persona se dé a la fuga, ese es otro delito. Ah, ok. Evasión culposa, ¿verdad, Lick? Buenas noches. Sí,
Pues es evasión. Evasión, ajá, ok. Sí, solo me entró la duda, pero ya, gracias. Ese es otro delito, compañera, ¿verdad? Que está en el artículo 470. Ese es el delito de evasión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Licenciado, y el bien jurídico tutelado dañado en estos artículos es contra la administración pública, ¿verdad? Sí, la administración pública, así es. ¿Estamos, compañeros? Gracias, Lic. Sí, Lic, gracias. Feliz noche, Lic. Gracias, licenciado. Gracias, Lic, feliz noche. Gracias, Lic. Tengan buen descanso. Igualmente. Licenciado. Siempre es un gusto estar con ustedes. Por ahí creo que está Romeo. Licenciado, no hay listado, ¿no? Creo que está Pablo por ahí también, ¿no? Listado no hay, Lic. Ahorita voy, Jaime. Bien, hay listado, claro que hay listado. Ahí está generándose automáticamente. Ese me llega a mí. Por eso les digo, controlados los tengo ahí. Pero no está. Bueno, pero no hay que llenar el formulario, ¿no? Sí, Lic. No. Bueno. Miren, a mí me queda en el sistema cuántas veces hablan, cuántas veces intervienen, cuántos minutos, segundos hablaron. ¿Ya? Heidi. ¿Cuál dijo el artículo? Ah, sí. ¿Qué tiene su otro compañero? Sí, también se los mencioné. Sí, porque está la unidad. Sí. Está la... Sí, está bien. Es conflicto armado interno. No, eso no. Conflicto armado interno. El compañero está bien. Sí, es parte de la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿verdad? Unidad de conflicto de armado interno. Sí. ¿Qué tal, Lic? Buenas noches. Está Romeo, muy bien. Vamos por ahí, Romeo. Bueno, por ahí pues en su momento les vamos a preparar más repasos. Bueno, buenas noches para todos.